Ariel, buenas noches. Por favor, esperemos unos 2 minutos hasta que se conecten tus compañeros. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Buenas noches, ¿cómo están? Daremos inicio a nuestras clases. Marco Antonio, dígame, tal vez... No, le quería decir solamente que el link está con fecha 30, doctor. ¿Perdón? No está en fecha 28. A ver. Medio que por eso me desubiqué yo también un poco. Ya, perdón, sí, no lo he movido porque estaba lento Ahora sí, ya lo he llevado. Gracias, le agradezco, Marco Antonio. Es que el problema es que no seguía leyendo la plataforma, pero ya estaba ahí el link. Gracias, Marco Antonio, ya lo he arreglado y ya está en el de día 28. Tal vez ese problema también de sus compañeros. Muy buenas noches. Comenzaremos con el avance del día de hoy. Es, fecha 28 de octubre y tenemos que dar inicio al avance del tema número 13, del contrato de donación. Ya la anterior semana hemos visto el contrato de venta primero y ahora nos toca ver el contrato de donación, pero haciéndole recuerdo que la próxima semana tenemos nuestra participación en clases, ¿sí? Lo vamos a hacer el 4 de noviembre, ¿sí? Esa es la fecha que hemos quedado, del 4 de noviembre, para realizar nuestra participación en clases, por favor. Para ese cometido voy a generar una tarea, participación de clases, para que ustedes puedan subir ahí en la plataforma el instrumento, es decir, las diapositivas con las que se van a apoyar para su participación acá en clases, ¿no? Entonces, como no somos muchos en el curso, en esos 2 periodos que tenemos, en esas 2 sesiones, tranquilamente vamos a poder llevar adelante esa
actividad y ya día sábado haríamos el avance del contrato de arrendamiento. ¿Sí? Entonces nos va a alcanzar el tiempo y luego ya tenemos nuestro examen de segundo parcial y luego ya vienen 2 semanas nomás de clases y termina nuestro semestre. ¿Sí? Rápido y otra vez de manera virtual. Bueno, el contrato de donación. Si podemos hablar del contrato de donación, algunos antecedentes, pero no nos da mucho también para hablar. Vamos a encontrar su antecedente en el derecho romano, nuevamente, ¿sí? En el derecho romano, bajo el digesto que decía se permite al ser humano o se permite a la persona poder realizar el bien, ¿sí? Era una manera de que las personas puedan realizar el bien, porque en realidad la donación es un contrato por el cual el donante hace un sacrificio patrimonial, hace un sacrificio de su patrimonio en favor del donatario, que vendría a ser el beneficiario, pero de manera ordinaria no espera ninguna contraprestación. ¿Sí? Lo hace bajo el ánimo de liberalidad, ¿sí? Acrecentar el patrimonio del beneficiario. En este caso, si nosotros vemos nuestra clasificación de los contratos, bueno, podemos decir que el contrato de donación es un contrato gratuito porque solamente una de las partes hace el sacrificio patrimonial. ¿Sí? Pero como vamos a ver, hay ciertas modalidades del contrato de donación donde el contrato puede ser oneroso, ¿sí? Cuando principalmente la donación viene con carga, ¿sí? Con una condición también de contenido patrimonial. Entonces, pero principalmente el contrato de donación es un contrato gratuito. Solamente una parte hace el sacrificio patrimonial, la otra parte solamente exige. ¿Sí? No hace ninguna contraprestación porque ese es el ánimo de liberalidad del donante en este caso. Lo podemos seguir clasificando que es un contrato unilateral, no es un contrato bilateral, unilateral. Obviamente tienen que participar 2 personas, pero decimos que es unilateral porque una nomás de ellas se obliga, ¿sí? La otra exige. Es un contrato nominado porque lo tenemos dentro de nuestro Código Civil. Pero fíjense acá, el contrato de donación no es un contrato consensual, es un contrato formal. ¿Sí? Es un contrato formal. Que si nosotros damos lectura al 491 de nuestro Código Civil, que hemos hablado tanto durante el semestre, nos dice contratos y actos que deben hacerse por documento público, es decir, con la intervención de un notario de fe pública. Deben celebrarse por documento público el primer numeral, el contrato de donación, ¿sí? Excepto la donación manual, que lo vamos a ver también en este tema. Pero nos habla de el contrato de donación. Entonces, el contrato de donación, solo consenso, es decir, el simple consentimiento, hace que ese contrato no sea perfecto todavía, ¿sí? No sea perfecto. ¿Por qué? Porque falta la formalidad. Si nosotros vemos este tipo de contrato, el contrato de donación, y tratamos de analizar cuáles serán las razones por las cuales el legislador exige la formalidad en este tipo de contrato, ¿sí? Entonces, nace también pues de un digesto del derecho romano. Como dicen, no vale regalar y luego arrepentirse. ¿Sí? No vale dar y luego quitar, dice, ¿no? Un digesto del derecho romano. Fíjense, si nosotros vemos este contrato, tiene la liberalidad del donante en favor de alguien. Pero esta liberalidad no lo hacemos a cualquier persona.
principalmente, ¿no? Siempre conocemos al donatario, de alguna manera, al beneficiario. Entonces, ¿por qué exigirá el Código Civil la formalidad y no el simple consentimiento? Porque como no va a haber una contraprestación, la norma jurídica le otorga un poco más de tiempo al donante para poder pensar ese acto de liberalidad que va a realizar. Muchas veces por el calor del momento, por las circunstancias, por los diferentes motivos de la vida, puede ser que el donante pueda expresar algún ánimo de liberalidad en favor de alguien, ¿sí? Entonces, para que no exista este tipo de retractaciones que llevaría a un desorden, me parece que es ahí donde nace la posibilidad o nace la exigibilidad, perdón, de la formalidad, de que se lo haga mediante documento público. Vale decir que como no va a haber una contraprestación, ¿sí? El donante va a acrecentar el patrimonio del beneficiario, del donatario, y no va a haber una contraprestación. Entonces, me parece que la norma jurídica le da un poquito más de tiempo al donante para que pueda pensar del acto que va a realizar. Porque si fuese solo consenso, ya. En el simple consentimiento ya nacen las obligaciones. ¿Sí? Ya nacen las obligaciones con el simple consenso. ¿Sí? En este caso, nosotros no exigimos la formalidad. El 491 es claro. El contrato de donación se debe hacer mediante documento público. ¿Para qué? Para que el donante pueda pensar. ¿Sí? Primero, de pensar de que va a acrecentar el patrimonio de alguna persona. ¿Sí? Entonces, no es solo consenso, tiene tiempo para poder pensar, porque ya no es lo mismo ir ante un abogado, que el abogado realice la minuta, ¿sí? el contrato de donación y luego llevarlo a un notario de fe pública para que el notario protocolice. ¿Sí? Es todo ese tiempo que en realidad el donante tiene para poder pensar, ¿sí? Para poder pensar de ese ánimo de liberalidad. Vuelvo a decir, es un, lo que le llamamos animus donandi, ¿sí? No estoy esperando nada a cambio, solamente voy a acrecentar tu patrimonio. Entonces, me parece que esa es la razón por la cual nuestra normativa, nuestro Código Civil exige de que se debería realizar mediante documento público, para que en este caso el donante tenga un poco más de tiempo para pensar del acto que va a realizar. ¿Sí? Para el acto que va a realizar no va a haber contraprestación, volvemos a reiterar. Entonces, esa debe ser la exigibilidad de nuestro Código Civil sobre la formalidad. Entonces, lo clasificamos pues directamente al contrato de donación como un contrato formal, solemne, ¿sí? Con la participación de un notario de fe pública. Y ustedes saben que la falta de formalidad acarrea la nulidad del contrato. Eso es lo que establece nuestro Código Civil. ¿Sí? Acarrea la nulidad del contrato. En este caso, si ya el contrato es formal, ya ha intervenido un notario de fe pública, pues ese contrato ya es perfecto. ¿Sí? Ese contrato ya es perfecto. No es necesaria ni siquiera la entrega de la cosa. ¿Sí? Ni siquiera la entrega de la cosa. Porque si el donante no quiere entregar la cosa, entonces como ya se tiene ese documento que cumple con todos los requisitos de formación, no tiene ningún vicio, no tiene ninguna causal de nulidad, entonces, bueno, pues aquí el beneficiario, el donatario puede seguir la acción civil para la entrega forzosa de la cosa. Entonces, acá es necesario la formalidad, ¿sí? La formalidad. Muy bien. Nos habla de, con excepción de la donación manual, ¿no? La donación manual es aquella, a ver, teóricamente la que se hace con la mano, vale decir, de bienes que no son de gran sacrificio patrimonial, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Código Civil, pero que lo vamos a ver nosotros también más adelante en el avance de nuestro tema del contrato de donación. Nuestro contrato de donación, lo tenemos acá, es el tema número 13. Ya estamos terminando, es hasta el tema 17 en realidad nuestro avance de
de contratos, ya no nos falta mucho, acá nos falta arrendamiento, nos falta mandato, sociedad civil y permuta. Permuta y préstamo de dinero, que es un solo tema. Es decir, ya estamos terminando, ya estaríamos terminando con nuestro PGC. Como concepto podemos utilizar a este autor Machado, que nos dice que la donación es una forma humana a través de la cual el hombre se da el delicado placer de hacer el bien, afectando su patrimonio a favor de un tercero, ¿sí? Es un concepto netamente romanista, porque decíamos hay un digesto del derecho romano de que permítase al hombre realizar, dice, o poder realizar actos para hacer el bien, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, fíjense este concepto, de la donación es una forma humana a través de la cual el hombre se da el delicado placer de hacer el bien, afectando su patrimonio a favor de otro. Nosotros tenemos nuestro antecedente en el Código francés de 1804. ¿Sí? Seguimos esa línea con nuestro Código Civil, la teoría clásica, que es tanto la teoría francesa como italiana. El Código francés nos dice: el contrato de donación es un acto de liberalidad por el cual un donante entrega una cosa a otra sin recibir retribución alguna dentro de los parámetros establecidos por ley. ¿Sí? Es ese concepto que nos da el Código francés de 1804. Messineo, ya un autor ya más contemporáneo, nos dice: la donación es un contrato en virtud del cual una persona llamada donante, con ánimo de liberalidad, constituye a favor de otra llamada donatario un derecho de contenido patrimonial. Entonces, acá hablamos que se va a formar un vínculo jurídico, una relación jurídica entre entre dos partes, como sucede en todo contrato. Uno es el donante y el otro es el donatario. El donante será el oferente y el donatario será el aceptante. Nuestro Código Civil, en su artículo 655, nos da una noción de lo que es el contrato de donación. 655, noción. La donación es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación. ¿Sí? Entonces, esa es la noción que nos da nuestro Código Civil. Podemos concluir que en realidad la donación es un contrato, ¿sí? Donde tienen que participar, obviamente, como en todo contrato, dos partes, un donante y un donatario, donde va a existir un ánimo de liberalidad de parte del donante de enriquecer el patrimonio del donatario, pero sin esperar ninguna contraprestación a cambio. Ya a partir del concepto podemos sacar las características o los caracteres del contrato de donación, y ahí podemos ver la primera característica o carácter, que es la contractualidad, ¿sí? Es decir, la donación es un acto contractual, ¿sí? Tiene que ser un acuerdo de voluntades, ¿sí? Aquí tiene que haber aceptación del donatario, ¿ya? Entonces, es esencialmente, decíamos, patrimonial, ¿sí? Entonces, tiene que haber un acuerdo de voluntades, necesariamente, si no, no se formaría el contrato. Gratuidad, el animus donandi, ¿sí? Es decir, el donante debe actuar con animus donandi, ¿sí? Con una intención de liberalidad, ¿ya? Entonces, esa liberalidad de hacer un bien a una persona, ¿sí? Hacer un favor. Y finalmente tenemos el carácter de irrevocabilidad. No se puede revocar, pero tiene excepciones. Pero ¿sí? Comúnmente no podemos revocar este tipo de contrato, pero vamos a ver que sí existen ciertas excepciones que están dentro de la norma jurídica.
Si no suceden esas causales, entonces la donación no se puede revocar bajo el mismo digesto del derecho romano que es asimilado también por la teoría clásica que nosotros seguimos. No vale dar y luego quitar, ¿sí? No vale entregar y luego quitar. Entonces, bajo ese mismo digesto es que el contrato de donación, ¿sí?, podemos decir que es irrevocable, ¿sí? No se puede revocar, pero vamos a ver las excepciones en las que sí se puede revocar. Y vale decir, se puede dejar sin efecto de manera unilateral, ¿verdad? Ese es revocar. Porque disolverse se puede disolver, ¿no? Es decir, las partes así, las que han creado, las pueden disolver también. Puede ser nulo, sí, por causales que están establecidas en la ley. Puede ser anulable también por las causas establecidas por ley. Hasta el momento hemos ido hablando de la donación pura y simple, ¿sí? Pero nuestra normativa, nuestro Código Civil no solamente prevé la donación pura y simple, prevé 3 tipos de donaciones: la pura y simple, la mutua o onerosa y la remuneratoria. Cuando hablamos de la donación pura y simple, es aquella en que el donante actúa con ánimo de liberalidad, de tal manera que incrementa el patrimonio del donatario sin que exista remuneración o contraprestación alguna. Animus donandi total, ¿sí? Total, esa es la donación pura y simple. Total, yo voy a acrecentar el patrimonio de otra persona sin esperar nada a cambio, ¿sí? Por eso dicen que este tipo de contrato nace pues en la confianza, nace en que el donante siempre conoce al donatario, ¿sí?, al beneficiario, tiene algún conocimiento, lo conoce de alguna manera. Entonces, en la donación pura y simple no hay contraprestación. Animus donandi total. Diferente es la donación mutua onerosa, ¿sí? En este caso, el donante, mediante un acto de liberalidad a favor del donatario, ¿sí?, le entrega un bien, ¿sí?, incrementa su patrimonio, ¿sí?, pero el animus donandi no es total, ¿sí?, solamente es relativo. ¿Por qué? Porque el donante le va a someter al donatario al cumplimiento de una carga que también es de contenido patrimonial, ¿sí?, que también es de contenido patrimonial. Vale decir, te voy a donar esta casa, ¿sí?, pero tiene una deuda de $20,000. Entonces, tú tendrías que pagar esa deuda, ¿sí? Tú tendrías que terminar de pagar esa deuda. Entonces, esta donación viene con carga. ¿Se acuerdan cuando avanzamos el tema de las modalidades generales de los contratos? Cuando las partes son las que de manera expresa incluyen al contrato un término, un plazo, decíamos, o una condición. Entonces, hay algunos autores que dicen que también la carga es una modalidad de los contratos, sobre todo en los contratos de donación. ¿Por qué? Porque aquí el animus donandi no es total, ¿sí? Hay pues una carga que vendría a ser como una condición. Tienes que pagar esta carga, ¿sí? Y cumples esta carga, entonces, una vez que se cumpla, entonces se da, ¿sí?, surte inmediatamente sus efectos, ¿sí? Pero tiene que hacer el cumplimiento de las cargas, ¿sí?, de la carga. Entonces, esa sería de manera genérica la donación mutua u onerosa. La donación remuneratoria también es un ánimo de liberalidad, ¿sí?, pero tampoco es total, ¿sí? Tampoco es total, no es un animus donandi total, porque en realidad aquí esta donación, este acto de liberalidad se la hace considerando a la persona del donatario, ¿sí?, por ciertas cualidades, merecimientos o servicios que haya realizado en favor del donante, ¿sí? Por ejemplo, los deportistas, ¿no?, que muchas veces los propietarios de los clubes les dan ciertos premios,
por haber conseguido ciertos logros. Entonces, no hay un animus donandi total, sino es por las cualidades o los merecimientos que haya hecho el donatario, ¿sí? Entonces, también se regula este tipo de donación remuneratoria, ¿sí? Este tipo de donación remuneratoria. Pero vuelvo a reiterar, aquí también el animus donandi no es total, ¿no? No es total. Aquí el animus donandi nace a partir del merecimiento, de algún servicio que haya prestado el donatario en favor del donante, ¿ya? En resumen, tenemos tres clases de donación: la pura y simple, donde el animus donandi es total. No voy a esperar que cumplas ninguna carga, ¿sí? No te, mi ánimo de liberalidad no nace porque tú me hayas realizado la prestación de algún servicio o por alguna cualidad o merecimiento, no, sino el animus donandi es total, ¿sí? El beneficiario solamente exige, no realiza nada, ¿sí? No tiene que hacer nada. Va a acrecentar solamente su patrimonio a partir del ánimo de liberalidad de su donante. En la mutua onerosa, esta es la que viene con una carga, ¿sí? Que también es de contenido patrimonial. Entonces vendría a ser como una condición de que cumples con la carga, ¿sí? Que debes cumplir con la carga, ¿sí? Por el ánimo de liberalidad que estoy acrecentando tu patrimonio. Y finalmente la remuneratoria, que vendría a nacer a partir de ciertos merecimientos o en consideración a las cualidades de la persona, del donatario en este caso. Entonces, esas son las tres clases de donación, ¿ya? Muchas veces nosotros pensamos y que solamente existe la donación pura y simple, ¿no? También existen estas dos clases de donación que están dentro de nuestro Código Civil. Con relación a la capacidad de donar y recibir por donación, ¿sí? El artículo 660 de nuestro Código Civil nos dice: pueden donar todos los que tienen capacidad de disponer sus bienes, es decir, todos los que tengan capacidad de obrar, en este caso, ¿sí? Los mayores de edad y que no tengan ningún tipo de impedimento de poder entender y comprender de los actos que están realizando. Por ejemplo, los enfermos mentales, principalmente, ¿no? Entonces, tiene capacidad de obrar, ¿sí? Entonces puede donar sus bienes, ¿sí? Puede donar sus bienes, puede realizar estos actos de liberalidad. Cuando hablamos de la incapacidad, nos estamos refiriendo entonces a los menores de edad, los interdictos y algunas personas que están prohibidas por ley, ¿sí? Por ejemplo, los esposos, ¿sí? Al igual de la compra-venta, no pueden realizar durante el matrimonio actos de donación entre ellos, entre sí. Y eso lo vamos a ver en un momentito dentro de nuestro Código Civil, ¿sí? Entonces, los menores de edad, los interdictos y aquellas personas que están prohibidas por ley no tienen la capacidad de donar. Cuando ya hablamos con relación al donatario, al beneficiario, la regla es que toda persona mayor de edad y capaz de obrar puede recibir donación. No se olviden que es un contrato, la donación, ¿sí? Es un acuerdo de voluntades y necesariamente necesitamos capacidad de obrar, porque puede conllevar el nacimiento de obligaciones. No nos olvidemos que no solamente estudiamos la donación pura y simple, ¿sí? Aquí también en la capacidad, el Código Civil regula la donación, principalmente también la donación con carga, ¿sí? Entonces, el donatario también tiene que ser una persona mayor de edad y con capacidad de obrar, ¿no? Puede recibir donación. Pero los menores de edad, los enfermos mentales, los interdictos, también pueden recibir donaciones, ¿sí? Pueden ser beneficiarios, ¿sí? Con la excepción de donaciones onerosas o mutuas, ¿sí?
En este caso se tiene que probar pues si va a haber beneficios para el donatario, ¿sí? Para el menor de edad. ¿Sí? Si no, el Código Civil dice la donación es nula. Entonces, ahí podemos ver que el donatario, por regla general, tiene que ser una persona mayor con capacidad de obrar, ¿sí? Porque puede obligarse, pues, ¿no? Puede obligarse. Por ejemplo, si es una donación mutua o onerosa, puede obligarse. Entonces, ¿quiénes van a ser? En realidad, los menores de edad, los enfermos mentales también, ¿sí? También pueden recibir donaciones, con excepción, o donde tiene mayor regulación el Código Civil es cuando son donaciones onerosas. En este caso se tendría que ver si realmente va a tener algún beneficio el donatario. Si no, la donación es nula. Eso es lo que nos habla nuestro Código Civil. ¿Sí? Cuando hablábamos sobre las incapacidades, por ejemplo, estuvimos hablando de los esposos, por ejemplo, para poner un ejemplo, que no tienen capacidad de donar ni de recibir donación. Eso lo tenemos regulado en el artículo, que Chito le agregué la donación. El 666, miren, justo, 666. Donación entre cónyuges o convivientes. Los cónyuges durante el matrimonio o los convivientes durante la vida en común no pueden hacerse entre sí ninguna liberalidad, exceptuando las que conformen a los usos, ¿no? Como el de regalarle, bueno, pues un celular el día del cumpleaños o en Navidad y todo aquello. Pero después, entre sí no se pueden realizar ningún tipo de actos de liberalidad. Eso es lo que nos dice en nuestro Código Civil. Ahí estaríamos entrando en este razonamiento que hacíamos, ¿no? De que no pueden donar los menores de edad, los interdictos y algunas personas que están prohibidas por ley. ¿Sí? Ahí tenemos el artículo 666. Entonces, fíjense, en compra-venta tienen una prohibición expresa del Código Civil de que no pueden realizar este tipo de contratos los cónyuges. Lo mismo sucede con la donación. ¿Sí? No se pueden realizar ningún tipo de actos de liberalidad, exceptuando las que por los usos y costumbres se realizan, ¿sí? Exceptuando aquellas. Pero durante el matrimonio no tendrían que realizar ningún tipo de actos de liberalidad. Y bueno, hemos visto esta parte más. Quizás alguna consulta. Tal vez alguna consulta hasta acá. Creo que está claro nomás nuestro tema. Tomaré la asistencia, por favor. Me dan un tiempito para poder tomar la asistencia. Iré. Víctor Aliaga. Ariel Arauco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Marco Antonio Barrientos. Presente, doctor. Gracias. Mayra Calle. Mayra estaba en clases. Mayra Calle. Sí, tal vez está mal. Ah, ya. Buenas noches. Gracias, Mayra. Mayra Calle. Cintia Chuquimia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hernán Crespo. Hernán Crespo no está. Mariluz Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Parece que va a llover. Nelson Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Miguel Flores. Rafaela Montesinos. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Andrea Robles. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Alas Romero. Ya, muy bien. Y he tomado la asistencia. Solamente faltan 4 personas. Tal vez ingresan a nuestra segunda sesión. Muy bien, entonces tomaremos nuestro descanso para poder realizar nuestra segunda sesión. Pero previo a que